De Spine Webinar, de las charlas que que todos los lunes hacemos. Hoy es el día, vamos continuando con el módulo de columna traumática, a empezar con el doctor Edgar Miguel Mata Arenas, que nos va a dar las actualidades de acuerdo a la evidencia. Como sabemos, siempre hacemos un correo, un artículo y posteriormente a continuar con el doctor Eduardo Díaz, quien nos va a presentar sobre ya el tema en sí. Continuar la gente que está conectada, pues el doctor Edgar Miguel Mata Arenas es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato. Está cursando el cuarto año de neurocirugía en el Hospital General 450 de Durango. Ha sido jefe de residentes de neurocirugía en el presente año y es miembro de la OSPINE desde el 2024. Asimismo, el doctor Díaz Juárez es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, neurocirujano formado por el Hospital Juárez de México desde el 2018, 2023, y es profesor titular y fundador de la especialidad de neurocirugía del Hospital General 450 del Estado de Durango por la UNAM. También, asimismo, ha sido vicepresidente del Colegio Nacional de Neurocirugía y miembro consejero del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Por lo cual, con usted, doctor Díaz, adelante, muy buenas noches y ya después de las ponencias haremos una serie de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Mata. Muy bien, pues vamos a ir con la presentación y al final el doctor Díaz nos comentará su, su comentario final. Muy bien, vamos a comenzar con la clase, el manejo oportuno del traumatismo raquimedular. Pero es esto de acuerdo a la evidencia. El caso, muy bien. Entonces, esta enfermedad afecta entre 250,000 y 500,000 personas alrededor del mundo. Los accidentes automovilísticos llevan a cabo un 31% de las causas, siendo el mayor porcentaje a través de caídas, lesiones por trabajadores o por un choque automovilístico, pero de motocicleta. El costo del cuidado asciende hasta 1.2 millones de dólares por familia en el primer año. Esto disminuye hasta 250,000 dólares en los futuros años. Sin embargo, la traspolación de estos dólares a nuestras familias mexicanas, pues tiene un valor importante. La lesión raquimedular es potencialmente irreversible y puede ser devastador. Esto es seguido de un impacto de alta energía que lleva a déficits neurológicos permanentes y un impacto socioeconómico severo. Es altamente irreversible, a menudo con resultados discapacitantes de por vida y un distrés psicológico para los pacientes y para las familias. A pesar de los avances en el manejo médico actuales y las técnicas quirúrgicas, muchos pacientes experimentan un daño neurológico permanente que contribuyen a disminuir la calidad de vida. Las intervenciones tempranas han sido el pivote de la mitigación del daño, perdón, y en la estabilización de los pacientes. Entonces, es aquí donde nos vamos a enfocar, en la intervención temprana para nuestros pacientes. En Estados Unidos, Finlandia y Australia se ha encontrado un menor porcentaje de cuadriplegia completa por lesiones cervicales altas en comparación con el pasado. Esto ha llevado a un aumento de la supervivencia y es por las fases, la mejoría en las fases prehospitalaria y hospitalaria.
Se cree que esta tendencia se debe a los avances en la reanimación temprana y en el manejo rápido de la vía aérea. ¿Y esto es debido a qué? A la ATLS. A través del programa de la ATLS que se instauró en 1980, hemos aumentado a nivel mundial la supervivencia global de nuestros pacientes. Sin embargo, la morbilidad no ha disminuido y de hecho continúa aumentando en cualquiera de los países. No ha habido una reducción significativa en las tasas de morbilidad y los esfuerzos de la investigación y la atención médica se centran en prevenir el daño neuronal y fomentar el crecimiento de los axones mediante agentes moleculares y la rehabilitación física temprana y agresiva. La lesión medular, ya viendo su fisiopatología, la vamos a dividir en dos, una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria es el daño mecánico inicial. Esto es irreversible y no podemos hacer nada contra él, más que mejorar nuestras medidas de salud pública, nuestras medidas de transporte, nuestras medidas de seguridad al, al manejo al volante, pero las estructuras circundantes posterior a un trauma inicial, como son el hueso, el disco intervertebral, el tejido ligamentoso, pueden comprimir, estirar o desgarrar directamente nuestra médula espinal. Esto va a generar un daño, una expansión de nuestro edema, de nuestra isquemia y una disminución de nuestra perfusión medular. Se desarrolla con el tiempo y está relacionada con respuestas fisiológicas, como son la inflamación, isquemia y un daño celular progresivo. Muy bien. La lesión primaria, ¿qué daña? Neuronas, oligodendrocitos, microvasculatura. Esto desencadena una cascada de efectos secundarios que amplifican el daño inicial a través de citoquinas. La lesión secundaria se desarrolla en tres fases, una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. La fase aguda comienza con un daño microvascular y celular. La lesión secundaria también provoca la ruptura de la barrera hematomielínica, liberando citocinas proinflamatorias y factores apoptóticos. Las más importantes son la interleucina 1A, la interleucina 1B, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa que llevan a esta concatenación de hechos desastrosos para la médula espinal y por lo tanto para nuestra clínica en el paciente. La infiltración de la microglia y las células inflamatorias intensifica la liberación de los mediadores inflamatorios, incrementa el edema medular, incrementa la hinchazón, lo cual agrava la compresión y expande esta zona de lesión inicial. En la fase subaguda, el entorno inflamatorio persiste, provoca más necrosis, provoca apoptosis celular y las células proinflamatorias y fagocíticas ayudan a limpiar los restos celulares, pero agravan el microambiente, generan radicales libres creando un entorno oxidante que dificulta la recuperación. En la fase crónica, la cantidad de células muertas y la degeneración tisular genera una formación de cavidades quísticas que con el tiempo se fusionan y actúan como una barrera física para el crecimiento axonal. ¿Esto qué genera? Impide la regeneración de las conexiones neuronales y es aquí donde vamos a actuar con nuestros targets terapéuticos que se están investigando. Existe el término cicatriz rial, que puede generarse en todo el sistema nervioso, no únicamente la médula espinal, y es la deposición perilesional de la matriz extracelular que se forma alrededor de estas cavidades antes mencionadas y actúa como una barrera física que impide el crecimiento de los axones, dificultando la regeneración neuronal. Es particularmente crucial comprender la lesión secundaria, ya que aunque la lesión primaria y su efecto inmediato no pueden revertirse, la lesión secundaria ofrece oportunidades para minimizar el daño y mejorar la recuperación de la médula espinal. La clase de hoy la vamos a enfocar en esto. ¿Qué podemos hacer para mejorar, para mitigar o para revertir esa lesión secundaria? La disfunción neurológica en una lesión medular aguda sigue una secuencia temporal de eventos patobiológicos. La lesión primaria ocurre por mecanismos, el principal, contusión. Existe la distracción, laceración, rotación y sección completa y que generan un daño neurovascular inmediato. Esto ya sea por el cizallamiento de los axones o por una isquemia causada por la compresión de los vasos sanguíneos. Muy bien. ¿Existen factores que influyen en la gravedad de la lesión primaria? Por supuesto que sí. La magnitud del trauma inicial, lo cual es la fuerza y el mecanismo con el cual se recibe el impacto hacia nuestra médula espinal, van a generar, van a influir en la gravedad de la lesión primaria, por supuesto. Condiciones preexistentes de la médula espinal y las raíces nerviosas, como pueden ser
una enfermedad degenerativa, una espondiloartropatía crónica, una protusión discal que ya coexista con nuestro daño, además del trauma medular, es donde vamos a producir un mayor daño en nuestra lesión medular. Puede existir una disparidad entre el daño anatómico y la pérdida funcional de nuestros pacientes, ya que las fases progresivas de la lesión, como inflamación, muerte celular y degeneración neuronal, amplifican los déficits neurológicos más allá de nuestro trauma inicial. Y esta disparidad entre el daño anatómico y pérdida funcional lo podemos encontrar en pacientes que tal vez imaginológicamente no están tan graves, sin embargo, tenemos un paciente con un deterioro neurológico importante. Aquí podemos observar un adecuado manejo prehospitalario hacia nuestros pacientes y es aquí donde comienza el verdadero manejo oportuno de la lesión medular. Una tabla espinal rígida, el manejo adecuado de la vía aérea, el uso del ATLS con su vía aérea permeable, con la respiración, con el collarín cervical rígido, nos puede ayudar para también mejorar a nuestro paciente. De hecho, según las guías del ATLS, el manejo inicial debe incluir las siguientes ítems. Un traslado temprano a un centro especializado. Esto es importante, ya que todo estado debe de tener su centro especializado para un manejo de lesión medular. Existen hospitales donde se recibe el manejo de la lesión medular y otros donde no. Cada uno de los prehospitales deben de saber hacia dónde dirigir a sus pacientes. El ATLS, entonces, ¿qué nos menciona? A diferencia de los otros cursos, que el ABCD sigue siendo imprescindible, con inmovilización espinal y sus precauciones adecuadas. El uso del collarín rígido ajustado adecuadamente, por lo menos hasta tener la imagen. El uso de la tabla espinal, una vez que llegue al hospital, se puede retirar esta misma y se puede continuar con un colchón de presiones alternas o con un giro en bloque del paciente, se menciona en esta bibliografía, cada 4 a cada 6 horas. Si existe una sospecha de una presión intracraneal elevada, se recomienda elevar la cabeza del paciente, igual en bloque, en una paciente de Trendelenburg invertida, para reducir la presión del cerebro. Ahora, en pacientes con una lesión medular traumática, la prioridad es garantizar una vía aérea. Aquí podemos ver un video donde una doctora está preoxigenando a su paciente con el collarín cervical y donde se refiere una intubación de secuencia rápida con una inmovilización espinal en línea, es el estándar del cuidado. ¿Cómo debemos de realizar esto? En realidad, quien realiza esto pues son urgenciólogos, anestesiólogos y nuestros compañeros de terapia intensiva. Lo adecuado, y ellos lo saben muy bien, es una videolaringoscopía que permite una visualización de la glotis en menos tiempo y una posición neutra, excepto si hay sangrado activo o secreciones abundantes. Aquí se prefiere la laringoscopía directa. Recordar que la lesión cervical o torácica produce hipoventilación e insuficiencia respiratoria. ¿De qué tipo? Hipercápnica, hipoxémica. Y esto por afectación del nervio frénico o de los nervios intercostales. Recordemos que las raíces que inervan a nuestro diafragma son C3, C4 y C5, en un 80% siendo las raíces de C4. Entonces, una lesión cervical eh, alta, por lo general, va a requerir una intubación temprana de nuestros pacientes. Y es importante que tengamos eso en mente desde el inicio. Al mismo tiempo de estar revisando nuestra vía aérea, alguien tiene que estar revisando la parte hemodinámica de nuestro paciente. ¿Y esto por qué? En pacientes con trauma múltiple, el shock hipovolémico o cardiogénico pueden coexistir con nuestro shock neurogénico. Un error sería por parte de nuestros compañeros o quien esté en servicio de urgencias, pensar que un paciente que tuvo una lesión traumática espinal es únicamente del cirujano de columna, ya que si existió una fractura, una ruptura ligamentaria, o alguna fuerza que alterara esta estabilidad espinal, obviamente generó un daño circundante. Por lo tanto, tenemos que descartar que el paciente no tenga un abdomen agudo, una ruptura esplénica, que no tenga alguna condición que pueda poner en peligro su vida con un shock hipovolémico. Y el siguiente error sería de nosotros pensar que únicamente es una columna nuestro paciente. Entonces, llegar y pensar que tenemos un shock neurogénico con su bradicardia, con su hipotensión, pero tal vez esa bradicardia o esa hipotensión es causada
por un déficit de volumen. Entonces, ¿qué se ha recomendado? Primero, descartar un shock hipovolémico. Una vez que se ha descartado un shock hipovolémico, que no requiera fluidos para restaurar el volumen intravascular, ahora sí pensar que nuestro paciente pueda tener un shock neurogénico. ¿Cómo lo podemos definir? Con hipotensión y bradicardia. Esto es shock neurogénico. Y ahora sí, el uso adecuado de vasopresores. Sin embargo, también existen otros parámetros como la gasometría que nos puede ayudar para un manejo de un choque. De acuerdo. Entonces, aquí podemos ver la primera recomendación que pudimos obtener en esta revisión bibliográfica. Existe una evidencia, por lo menos clase 3 en este momento, que recomienda mantener una presión arterial media entre 85 y 90 milímetros de mercurio durante al menos 5 a 7 días para optimizar la perfusión medular. El shock neurogénico, entonces, inhibe o afecta la actividad simpática, mientras que la actividad parasimpática sigue sin restricciones. Las lesiones cervicales y torácicas interrumpen la salida simpática, y esto es por el daño de la columna celular intermedio lateral, que causan el shock neurogénico debido a un desbalance autonómico. Esto provoca hipotensión profunda y bradicardia, pudiendo llevar a un colapso circulatorio inmediato que puede durar semanas. La diferencia con el shock medular es una depresión inmediata de todas las funciones fundamentales de la médula espinal caudal a nuestra lesión, lo cual afecta una función motora, función sensorial, funciones autonómicas, como es el fallo en la regulación de funciones básicas, y también afectando los reflejos, generando arreflexia o hiporreflexia. Y la causa de esto es una hiperpolarización de las motoneuronas espinales debido a la pérdida de su excitación supraespinal y un aumento de la inhibición presináptica. Una vez que ya sabemos la fisiopatología, que sabemos los targets donde podemos ayudar a nuestro paciente o los científicos donde poder realizar sus investigaciones, pues tenemos que clasificar la escala o nuestra lesión medular para poder tener unos resultados compatibles en todo el mundo. La escala que es mundial para la lesión medular es la escala de Asia, la cual nos va a generar 3 ítems. Eso es lo que va a valorar. Un ítem sensorial basado en dermatomos, un ítem motor basado en miotomos, un ítem rectal para evaluar la función sacra. ¿Y en qué nos va a importar? Bueno, lo que nos predice es la gravedad de la lesión, que lo va a clasificar en un estadio de A a la E, siendo la A una lesión completa, sin una función motora o sensorial debajo del nivel de la lesión. Y una hacia E, una función neurológica normal, donde pueden existir los reflejos normales o anormales. Los demás grados reflejan distintos niveles de una lesión incompleta. El nivel de la lesión neurológica se define entonces por la última raíz funcional con sensación intacta y una fuerza motora de al menos un grado 3 en la escala de Daniels. Asimismo, la escala de Asia nos puede dar un pronóstico y un tiempo de recuperación. ¿Cómo así? La escala de Asia A y B lo podemos clasificar como una lesión completa en el caso del A o severa en la B. ¿Y qué nos puede predecir? Una poca o nula probabilidad de recuperar la marcha. La escala de Asia en tipo C lo podemos traducir como una lesión moderada. Sin embargo, ¿qué es lo importante? 30% únicamente de los pacientes recuperan su capacidad de caminar al alta de su rehabilitación aguda. Y una escala de Asia D, que es la lesión menos severa, genera un 70% de los pacientes deambulando a su alta. ¿Esto en qué nos ayuda también? Pues en el tiempo de recuperación. La mayor parte de la recuperación ocurre en los primeros 3 meses tras la lesión y la mayoría de la mejoría neurológica se consolida entre los 6 y los 9 meses post lesión. Hasta este momento podemos obtener, sabemos la fisiopatología, sabemos la clasificación y podemos saber qué es lo que hemos hecho. Sin embargo, ¿qué podemos revisar de aquí? ¿Cuáles son los ítems futuros para nuestros pacientes? Bueno, pues existen las estrategias para retroceder la lesión secundaria y es aquí donde nos vamos a enfocar. El principal ítem para nosotros que somos cirujanos de columna es la cirugía descompresiva. La importancia del tiempo en la descompresión quirúrgica de la médula espinal y el momento de la intervención juega un papel crucial en la recuperación neurológica de nuestros pacientes tras una lesión medular. Existen 3 objetivos de la descompresión y de nuestra estabilización de nuestros pacientes, los cuales son aliviar la compresión medular, restaurar la alineación espinal y reducir la lesión secundaria como una isquemia o como una inflamación.
¿Cuándo vamos a intervenir en estos pacientes? Bueno, aún no hay un consenso absoluto sobre si la descompresión temprana mejora la recuperación neurológica. Ahorita vamos a ver que existe una serie de artículos y de tendencias que nos daban hacia una cirugía tardía, una cirugía temprana y una cirugía ultra temprana. Sin embargo, lo que podemos saber desde ahorita es que una cirugía rápida que produce facilita la movilización temprana de nuestro paciente, reduce complicaciones y disminuye la estancia de los cuidados intensivos. ¿Cuáles son los factores que influyen en nuestra decisión quirúrgica? Bueno, son tres principalmente. La estabilidad sistémica de nuestro paciente. Si nuestro paciente está inestable, si requiere componentes hemodinámicos, si está politraumatizado, tal vez no sea el momento adecuado para meter a nuestro paciente, aunque así lo queramos. Ahora, si nuestro paciente no tiene nada de estas complicaciones, pero no existe la disponibilidad de los recursos médicos, si el paciente viene en camino desde donde fue su accidente y no está en el tiempo ajustado, pues es otro factor que influye en su recuperación y en la decisión quirúrgica. Ahora, si tiene otras presencias de lesiones asociadas, supongamos un paciente que tuvo una ruptura esplénica, que tiene un trauma cerrado de abdomen, que tenga que pasar a quirófano, pues tal vez eso sea prioridad a nuestro manejo de la lesión medular. Tenemos que saber que los pacientes con politrauma tienen múltiples lesiones que pueden no ser lo suficientemente estables para una cirugía inmediata. Pacientes con fracturas expuestas o que tengan una comorbilidad preexistente, como puede ser una insuficiencia cardíaca, en un paciente que sea de añoso. Bueno, estas condiciones médicas pueden aumentar los riesgos quirúrgicos, haciendo que los beneficios de la descompresión temprana sean inciertos. El edema medular es otro factor que únicamente se puede revisar pues, con la resonancia magnética. La inflamación severa puede requerir de una descompresión más extensa de lo que nosotros pensamos y que puede incluir una durotomía, una duroplastía, pero ¿qué necesitamos? Imagen. Entonces, existen factores que nos puedan deteriorar o que nos puedan alentizar el pase de nuestro paciente hacia su quirófano. Existen factores logísticos. Aquí tengo resaltado el estado de Durango, que es donde estamos residiendo, donde podemos encontrar, y me imagino que en muchas entidades federativas, un estado de salud centralizado, donde existe muchos pacientes a su alrededor y donde existe sierra, donde existe pueblitos aledaños que no tienen un adecuado traslado o que no hay una manera de que en cualquier accidente puedan llegar en las horas golf para su tratamiento. Esa es una realidad con la que tenemos que vivir en algunos estados de la República. Existen otros factores económicos y sociales. ¿Aquí qué podemos pensar? Pues bueno, pacientes que tal vez no tengan a primera mano una ambulancia, que no tengan a primera mano un médico, que no tengan a primera mano un paramédico, o pacientes que tengan factores económicos. En la Secretaría de Salud, pues atendemos a todos los pacientes. Sin embargo, pacientes que no puedan tener alguno de los otros tipos de seguridad social, pues tal vez afecte en su tiempo de traslado, en su tiempo de recuperación, en su tiempo de decisión quirúrgica para su entorno. Ahora, si el paciente llega en hora adecuada, si el paciente tiene la ambulancia, lo llevó a la hora, a los 30 minutos de haber tenido un accidente, una lesión medular, otro factor con el que tenemos que enfrentarnos pueden ser la obtención de imágenes. Y aquí viene una de las preguntas que podemos hacer a todo el panel. ¿Podemos operar a un paciente únicamente con tomografía? ¿Tenemos que esperarnos para realizar su resonancia? Puede ser en todos. Si encontramos alguna fractura, alguna lesión facetaria, tal vez una protusión que podamos ver en una tomografía, pensar o imaginar que tenemos una lesión adyacente sin una resonancia magnética, o tenemos que esperarnos a un estudio superior, a una mielografía, a una angiografía diagnóstica, a, a la misma resonancia magnética. Existen esas situaciones donde tal vez el paciente no va a venir con todo lo que nosotros esperamos para poderlo
operar. Existen otros factores que pueden afectar en la recuperación y esto indudablemente tiene que ver con la severidad de la lesión inicial. Si un paciente tiene una lesión medular completa, no va a mejorar. Por más que hagamos todo lo que vamos, más adelante vamos a mencionar, la probabilidad de que ese paciente mejore de una escala de hacia A a una hacia B es muy poca. En casos de sección completa, como dice aquí, o una contusión severa con déficit neurológico extenso, la capacidad de la recuperación puede ser limitada, independientemente del momento de la descompresión. Y la magnitud del daño mecánico, por supuesto, es el primordial en la severidad de la lesión inicial. Ahora bien, ¿qué se supone que se hacía antes? Una descompresión tardía. Le llamaban mayor de 24 horas. Y lo mencionan los artículos y la literatura que revisamos como en el pasado, como una descompresión tardía mayor de 24 horas, que esto eran los casos estándar en los politraumas o lesiones complicadas. Pues sí, así tal vez pueda ser en algunos centros, pero tal vez no sea nuestra realidad o tal vez no estamos identificando a nuestros pacientes. Yo creo que a todos nos gustaría operar a nuestros pacientes en cuanto lleguen. Sin embargo, nos gustaría un paciente pues adecuado, un paciente que se pueda pronar, un paciente que pueda, que esté hemodinámicamente estable, un paciente que no tenga otras lesiones adyacentes. Ese es un paciente perfecto. Sin embargo, yo creo que parte de nuestras conclusiones de esta revisión bibliográfica es que debemos de individualizar el paciente y no únicamente meter a los pacientes a cirugía por operar. Sin embargo, se ha asociado a peores resultados neurológicos. ¿Y esto qué es? Mayor estancia en cuidados intensivos, mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de neumonía asociada al ventilador. Entonces, hay una serie de eventos que podemos mejorar. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Bueno, las guías recientes sugieren que los pacientes con una lesión medular deben someterse a una cirugía dentro de las primeras 24 horas. Eso es nuestra cirugía y nuestra descompresión temprana. Pero ¿qué es lo importante? Si es médicamente viable. El, la Sociedad de Neurocirugía americana advierte que la evidencia sobre el tiempo óptimo de la cirugía sigue siendo limitada debido a la heterogeneidad de la población estudiada y en sus diversos estudios. El cambio, o qué se ha tratado de hacer, es un cambio hacia la intervención temprana. La tendencia en el manejo de la lesión medular ha favorecido la descompresión más temprana. ¿Para qué? Facilitar la movilización rápida de nuestro paciente y reducir las complicaciones derivadas del reposo prolongado. Y aquí es donde nos podemos encontrar. Casi toda la literatura va en estas dos, descompresión temprana, descompresión ultratemprana. Bueno, pues ¿qué podemos ver? La descompresión temprana quiere decir una descompresión dentro de las primeras 24 horas. Y desde el 2013, en el estudio de éstasis, encontró que la cirugía dentro de las primeras 24 horas se asociaba a mejores resultados neurológicos en comparación con procedimientos más tardíos. Sin embargo, debido a las limitaciones metodológicas del estudio, no se ha confirmado de manera definitiva que la descompresión temprana dentro de estas 24 horas mejore los resultados neurológicos comparados con otros tiempos. La descompresión ultratemprana, que es la cirugía antes de las 12 horas, puede ofrecer beneficios adicionales según unos estudios. De nuevo, un estudio europeo llamado SciPoem, que hizo unos ajustes metodológicos más rigurosos, analizó las cirugías ultratempranas. Estas fueron las menores de 12 horas y no encontró mejoras neurológicas estadísticamente significativas a los 12 meses. Esto sugiere que los estudios anteriores podrían haber subestimado los beneficios de la cirugía temprana. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la cirugía debe ser individualizada, debemos de considerar las variables clínicas, las limitaciones logísticas y las sistémicas. Se necesita una investigación, una clase 1 que no tenemos al momento para definir la certeza del tiempo óptimo para la descompresión. Si bien la decisión quirúrgica debe ser individualizada, varios factores sugieren que la descompresión temprana puede mejorar los resultados con la lesión medular. ¿Qué podemos decir aquí? Que en realidad sí va a mejorar nuestro paciente. ¿Qué podemos ayudarle? Pues en cuanto esté en condiciones de poder pasar a quirófano, hay que pasarlo a quirófano. Las evidencias sobre nuestra intervención temprana a nivel de estudios, pues bueno, un ensayo controlado, aleatorizado, con 73 pacientes en la lesión medular, mostró que la cirugía temprana menor de 24 horas se asoció con una mejoría de 2 grados en una escala de ASI. Un estudio retrospectivo de 779 pacientes encontró que la intervención temprana se relacionó con estancias hospitalarias más cortas y con menos complicaciones pulmonares. Asimismo, un metaanálisis de 19 estudios preclínicos que fueron con animales y 22 estudios clínicos ya en 4,000 pacientes
humanos, recomendó que la cirugía con descompresión temprana daba mejores resultados, especialmente en las lesiones incompletas, en una hacia B, una hacia C, una hacia D. Desafortunadamente, en toda la revisión que hice para esta presentación, no encontré estudios con un valor significativo que nos dijeran la mejoría en una escala de 1 hacia A. Casi todos los que mencionaban para una clasificación de A hacia A es que tal vez ese paciente que mejoró de 1 hacia A, 1 hacia B, no estaba en primer grado bien clasificado. Muy bien. Entonces, ¿qué, ¿qué ítems tenemos que valorar para nuestra cirugía de descompresión temprana o en dónde nos puede ayudar la cirugía? Pues bueno, si la lesión es causada por una compresión activa, esto es, ¿qué? Fragmentos óseos, discos herniados, hematomas. La descompresión precoz puede aliviar indudablemente la presión mecánica, limitando así el daño secundario que ya vimos en la fisiopatología. En una lesión medular incompleta, los pacientes con una función motora o sensorial parcial pueden beneficiarse más de una descompresión temprana, lo cual favorece la recuperación y previene su deterioro. Cuando existe un deterioro neurológico progresivo y este empeora rápidamente, la cirugía puede detener o revertir el declive. Existe otra situación que es un edema medular sin una compresión severa. Lo que nos dice la literatura es que si las imágenes muestran edema sin gran compresión ósea, o ligamentaria, la cirugía puede prevenir un daño isquémico al mejorar la perfusión vascular. Y aquí podemos resolver otra pregunta que podemos ver al final, que es, ¿vamos a operar una contusión medular? Pues hay quienes sí, hay quienes no. ¿Qué nos dice la revisión? Que tal vez pueda prevenir un daño isquémico al mejorar la perfusión vascular. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad quirúrgica y los de recursos. Si no tenemos acceso a un equipo neuroquirúrgico o un equipo de cirugía de columna, a una infraestructura adecuada, tenemos que referenciar a ese paciente a donde sí existe. ¿Para qué? Para una cirugía precoz y para mejorar los resultados. Ahora, si tenemos una evidencia de compresión activa en nuestras imágenes, como pueden ser nuestros hallazgos en la resonancia magnética, la tomografía o un mielograma, estos pueden respaldar la necesidad de una cirugía para aliviar la presión intratecal, que lo normal es que lleve que a 4 a 15 y con una compresión o una lesión medular puede aumentar hasta 35 grados o más. Si nuestro paciente es joven y tiene buena salud, le va a ir bien. Tienen mayor capacidad de recuperación y toleran mejor la intervención temprana. Ahora, es lo mismo que si tiene una ausencia de comorbilidad grave. El paciente tal vez no es joven, pero no tiene una comorbilidad grave. Esos pacientes tienen menor riesgo de complicaciones quirúrgicas. Y esto aumenta los beneficios de la descompresión precoz. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La modulación de la respuesta inflamatoria sistémica y la preservación de la perfusión medular. Bueno, la descompresión temprana puede mitigar la inflamación sistémica y esto reduce el daño secundario tras la lesión medular. Y mantener el adecuado flujo sanguíneo espinal es fundamental. Por lo mismo de su fisiopatología, la entrega de oxígeno y los nutrientes, además de la eliminación de desechos metabólicos, van a mejorar que esta cascada de citoquinas que hacen un edema cerebral, un hinchazón y una mayor extensión de nuestra lesión medular disminuya. Una cirugía temprana que nos va a mejorar, una reducción de la estancia hospitalaria y costos de atención médica. Si nosotros tenemos un paciente con una lesión cervical alta, sabemos que muy probablemente va a estar intubado y que va a ser difícil destetarlo del ventilador. Qué podemos hacer ahí? Pues tal vez hacer una traqueostomía temprana. La descompresión temprana con la estabilización espinal puede estar asociada con menos tiempo del hospital. Si le ponemos una traqueostomía temprana, podemos evitar tal vez una neumonía asociada al ventilador, una recuperación más rápida y menos complicaciones. Esto puede reducir los costos de la atención. Y ahora, el potencial para plasticidad neuronal no únicamente es en niños. Se ha visto y se está comprobado que existe plasticidad neuronal en todos los pacientes, únicamente en menor medida. Las intervenciones tempranas pueden aprovechar la neuroplasticidad. Esto favorece la organización de los circuitos neuronales y la recuperación funcional. ¿Cómo es? A través de lo mismo de la cicatriz glial que se va a tratar de regenerar. Muy bien, mis conclusiones en este apartado son los siguientes. Si bien los estudios sugieren múltiples beneficios de la descompresión temprana o ultratemprana, la decisión quirúrgica debe ser individualizada, considerando la gravedad de la lesión y las condiciones de nuestro paciente y la disponibilidad médica. La colaboración entre neurocirujanos, cirujanos de columna, intensivistas, especialistas en rehabilitación es clave para optimizar estos resultados. Hasta este momento sabemos lo que hemos hecho, cómo estamos en el mundo
¿Cuál ha sido nuestro pasado y cuáles son las intervenciones futuras que se están realizando? Pues bueno, gran parte de la plática la quería dirigir a lo que hacemos, que es la cirugía de columna, pero existen otras medidas neuroregenerativas y neuroprotectoras que pueden ayudar a nuestros pacientes. Esta diapositiva me parece muy importante para lo que podemos mejorar el día de hoy, el día de mañana para nuestros pacientes. Un estudio alemán de Weinberg en colaboradores en el 2021 determinó que tener una presión arterial media mayor de 85 milímetros de mercurio es un predictor independiente de la mejoría neurológica. ¿Esto qué es? Que mantener la presión, la PAM, por arriba de 85 durante los primeros días de nuestro paciente le va a ayudar a escalar a ese paciente de un hacia B, un hacia C, a un hacia D. Esto ya está comprobado por Hairlook y colaboradores. Está también, se ve que esta mejoría significativa únicamente pasa entre las primeros 24 hasta 72 horas, lo que sugiere la correlación que va disminuyendo con el tiempo. Dentro de todos los estudios, el promedio adecuado es 5 a 7 días manteniendo una PAM de 85 milímetros de mercurio. Captano y colaboradores observaron esta tendencia similar. ¿Y qué observan? Que una hacia A y una hacia B, tal vez mejora un poquito los pacientes, pero en los pacientes con una lesión incompleta C o D, la mejoría de un grado ocurrió incluso con unas presiones arteriales más bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la perfusión adecuada, intratecal, para poder continuar con nuestro proceso. Ahora bien, ¿qué otras medidas se han visto para la mejoría de la lesión que nos puedan ayudar? El drenaje de líquido cefalorraquídeo. Un metaanálisis de 8 estudios en 540 pacientes indicó que el drenaje de líquido cefalorraquídeo reduce el riesgo de paraplegia postoperatoria. Y ahora lo combinaron. Un estudio en un modelo porcino mostró una mayor eficacia del drenaje de líquido cefalorraquídeo cuando se combinaba con una cirugía de descompresión temprana. Ahora, en humanos, un ensayo más reciente encontró que el drenaje de líquido cefalorraquídeo más una descompresión espinal mejoró la función sensorial y motora sin aumentar el riesgo de las complicaciones respecto al grupo control. Esa es otra medida que se puede realizar en nuestros hospitales. ¿Qué más se ha estado evaluando? La hipotermia terapéutica. Esta hipotermia tiene que llegar a 33 grados centígrados y existe una hipotermia local y una hipotermia sistémica. La hipotermia que ha sido benéfica para la lesión perineuronal es la hipotermia sistémica, lo que disminuye el metabolismo celular, reduce la demanda energética y mejora la supervivencia en las condiciones isquémicas. Batchelor y colaboradores demostraron que esto aumenta el volumen del tejido sano en nuestra zona perilesional, esto en modelos animales, ya que existe evidencia limitada en humanos todavía sobre su efectividad y sobre el manejo que se le puede brindar. Existen otras moléculas que nos pueden ayudar para este manejo de neuroregeneración o neuroprotección, como puede ser la hormona liberadora de tirotropina, la cual es un transmisor que se introduce a la médula espinal y que ha mostrado mejorías en la recuperación funcional tras una lesión medular en modelos animales. Esta actúa como antagonista parcial de opiáceos y en un ensayo clínico doble ciego con 20 pacientes, la tirotropina mejoró la función neurológica en aquellos con lesiones incompletas. Sin embargo, no hubo una mejoría en las lesiones completas. Si bien estos resultados son prometedores, se requieren de más estudios para determinar el papel exacto de la tirotropina. Otro mecanismo que se está estudiando son los antioxidantes. El selenio, un sistema antioxidante que está probado en modelos animales, promovió la recuperación del tejido medular y mejoró la función locomotora al inhibir el daño por un estrés oxidativo. Hay una evidencia abundante preclínica. Sin embargo, los estudios clínicos en humanos aún son necesarios para confirmar su evidencia en el tratamiento. Aquí hay que decir una cosa, no hay un hilo negro descubierto hasta ahora. Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta siempre y todavía se están descubriendo nuevas terapias que nos puedan ayudar a mejorar a nuestros pacientes con una lesión espinal. Otro de los mecanismos que se está utilizando es el rol del receptor de la sulfonilurea. Este es un receptor tipo 1 que existe con la glibenclamida, que se utiliza para la diabetes. Bueno, ha mostrado reducir la hemorragia post lesión medular en modelos de ratas, sin afectar el tiempo de sangrado, lo que indica que su efecto no está relacionado con su coagulación, sino con el bloqueo de este receptor SUB1. Y se ha implicado que la relación de este SUB1
ha tenido un aumento en las lesiones neuronales por hipoxia isquemia. Por lo tanto, el objetivo de esta terapia es inhibir este receptor. ¿Qué estudios se han hecho con la glibenclamida? Bueno, Popovich y colaboradores demostraron que no solo reduce la hemorragia post-lesión medular en ratas, sino que también promueve la recuperación funcional. Sin embargo, se requieren ensayos clínicos aleatorizados antes de aplicarlos en los pacientes, sobre todo diabéticos, con nuestra lesión medular. Y existen otras terapias, como puede ser el trasplante de células gliales olfatorias, donde en un estudio se encontraron que 7 pacientes tratados con autoinjerto de estas células gliales olfatorias, 2 recuperaron una sensación de la vigilia. Trasplante de células madre, de células Schwann, de células astrogliales promueven la generación axonal y la mejoría funcional de la lesión medular. Y existe una molécula llamada epotilón B, que es un estabilizador de microtúbulos para promover el crecimiento axonal. Estos son mecanismos que se están estudiando y que están únicamente en fases preclínicas, donde no todavía se han realizado en humanos. Existe el rol de la enzima transferasa C3 que inhibe la regulación del RO. El RO es una GTPasa intracelular que inhibe el crecimiento neurocrítico y se sobreexpresa tras el colapso del cono del crecimiento. Entonces, el enfoque de la transferasa C3 es inhibir esta sobreexpresión del colapso. Por lo tanto, nos va a ayudar para la perfusión medular. ¿Existen biomateriales prometedores? Sí. Hidrogeles, microfibras que actúan como sistemas de administración de fármacos y que crean redes de microesporas que facilitan el crecimiento axonal. Existe el rol de la genética y del microARN en modelos de ratón. El MIR 124 promovió la regeneración axonal y limitó el área lesionada de la lesión cervical. Y aquí un apartado importante. La Sociedad de Neurocirugía de Americana ya emitió una recomendación en el 2023 contra el uso cualquiera de la metilprednisolona. Y aquí podemos decir que esto se utilizaba como un agente neuroprotector. Pues bueno, si ya tenemos un agente tenemos una recomendación donde no se debe de utilizar, pues ¿qué nos queda? Este es el importante que tengamos en mente. Se llama Riluzol. El Riluzol es un antiglutamato que se utiliza en la enfermedad de ELA y es un antiglutamato que bloquea los canales de sodio y limita la muerte neuronal. ¿Se han hecho estudios con esto? Sí. Ensayos clínicos. Primero en fase 1 en 2010, donde demostró su seguridad y sugirió cierta mejoría funcional. En fase 3 en el 2013, que fue interrumpido por la pandemia, pero que los resultados indicaron mejorías en la recuperación funcional. ¿Existió ya un estudio, una revisión sistemática con el Riluzol? Sí. Un metaanálisis que sugiere que el Riluzol es seguro y mejora los resultados neurológicos en el tratamiento. Sin embargo, estos no han alcanzado la significancia estadística para poderlo traspolar a todos las guías de tratamiento de nuestra lesión medular. Por lo tanto, vamos a concluir en esto. Las conclusiones de mi presentación son las siguientes. Vamos a hacer una pirámide donde lo principal antes de nuestro manejo quirúrgico es el manejo hemodinámico. El, el estudio prehospitalario, el cómo se llega a nuestro paciente, a qué horas llega, o el tiempo que se traslada, eso es lo importante. Una vez que llega al hospital, ¿cuál es el manejo hospitalero que se realiza? ¿Cuál es el manejo que realiza urgenciología, que hace la terapia intensiva? Eso es nuestra base de nuestra pirámide. Para poder operar a un paciente, necesitamos un paciente. La cirugía temprana, ultra temprana o a la hora que sea, es importante en nuestra descompresión. Mi conclusión de esto es que tenemos que pasar a nuestro paciente no en las primeras 6 horas, no en las primeras 12 horas, sino cuando se pueda pasar a nuestro paciente. Y existen otros factores que nos pueden deteriorar ese tiempo que nosotros querramos. Todos queremos pasar a un paciente, como ya había mencionado previamente, en cuanto nos llegue y que le vaya bien. Sin embargo, si existen otros factores externos a la cirugía, tenemos que realizarlos primero para poder tener una cirugía temprana exitosa. El último factor, la punta de nuestra pirámide es la neuroprotección. Entonces, tenemos que realizar esto. ¿Qué debemos de hacer? Pues, bueno, quitar la metilprednisolona y tal vez en cuanto tengamos otras terapias, como puede ser esa misma del Riluzol, pues utilizarlas. Sin embargo, esta pirámide tiene ayuda. Tenemos agentes de neuroregeneración, como son los que ya habíamos visto, y una rehabilitación temprana, donde no hemos hablado nada de esto y tal vez estaría bien para otra clase futura,
donde podemos encontrar una rehabilitación desde el siguiente día de nuestra cirugía. Igualmente, tenemos que individualizar a nuestro paciente. Esa es la mayor conclusión que yo llego. Para finalizar, me gustaría finalizar con una pregunta. Ya sabemos que una descompresión puede ser temprana, ultratemprana o tardía. Ya sabemos que tal vez en esa descompresión vamos a hacer una laminectomía. La duda aquí es con o sin duroplastía. ¿Qué nos dice la literatura de esto? No hay consenso. Entre cirujanos de columna, entre neurocirujano, no hay un consenso que nos diga aquí sí, aquí no, hasta aquí o hasta dónde. ¿Qué debemos de hacer? Individualizar a nuestros pacientes. ¿Y existe algo que nos vaya a decir eso? Sí, hay un estudio que se llama Discus, que es para esta mismo, saber qué tanto vamos a hacer, es cervical, qué tanto vamos a hacer en una laminectomía con o sin duroplastía, que es multicéntrico en 22 hospitales, que ya está en una fase 3 y el próximo año probablemente ya tengamos los resultados. Esta sería mi conclusión y con esto termino mi presentación. Aquí tenemos al servicio de neurocirugía del Hospital 450, donde mando un saludo caluroso a todos mis adscritos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mata. Eh, Vamos a tener un comentario final del doctor Díaz. ok, continuamos con el doctor Díaz, por favor. Muy bien, buenas noches. Nuevamente, saludos a todos los que se fueron incorporando posteriormente. Pues yo creo que, creo que hay una claridad suficiente respecto a lo que acaba de mencionar el doctor Miguel Mata. Creo que como todo en esta parte de la neurocirugía, de la cirugía de columna, especialmente lesiones traumáticas, es pues individualizar a nuestro paciente y también, pues hay que decirlo así, hacer lo que tengamos que hacer con lo que haya disponible. Lamentablemente vemos que pues hoy en día hay una limitación de recursos en forma muy importante, pero yo creo que hay una claridad suficiente respecto a lo que pudiéramos nosotros implementar en forma muy particular con cada uno de los pacientes. Hay, por supuesto, una serie de estudios muy grandes en todo lo que tiene que ver la protección neuronal, que incluye lesiones en traumatismo craneoencefálico, por supuesto, pero que, bueno, pues no han demostrado realmente tener un éxito importante. Hasta hoy en día, pues no hay algo que pudiera modificar el curso o el transcurso de la lesión una vez desencadenada toda esta respuesta inflamatoria que se da en el tejido neuronal y prácticamente dependerá, y así lo hemos visto, y de acuerdo, si hacemos un análisis de cada uno de los estudios que se han estado publicando, pues prácticamente dependerá de cada paciente, con todo lo que conlleva esto, porque bueno, nunca vamos a tener un paciente con una lesión medular pura, ya que cada una de estas lesiones pues va a cambiar el pronóstico dependiendo de lo que le haya sucedido al paciente. Una contusión medular pura, una hernia discotraumática, una listesis con fractura, lesión ligamentaria, pero también aquí entran las lesiones por armas punzocortantes y las lesiones por proyectil de arma de fuego, que definitivamente también es un apartado fundamental. Yo reiteraría el último comentario del doctor Miguel Mata, es individualizar al paciente, siempre hacer las cosas en forma oportuna, con las herramientas con las que contemos. Y pues la otra cosa yo lo quiero comentar, esto es a manera anecdótica respecto a la utilización de algunos fármacos en algunos tipos de lesiones. Yo en lo personal ya tengo varios años utilizando el manitol en pacientes con lesiones, con contusiones medulares traumáticas. No tenemos un seguimiento, no tenemos un estudio como para poder determinar y decir que esto funciona. Sin embargo, bueno, en forma empírica, porque yo creo que también vale mucho la pena que comentemos lo que estamos haciendo y lo que cada quien en forma empírica ha realizado. Sí hay algunos pacientes que han llegado a mejorar algo de la función neurológica. Algo que nos ha sorprendido en algunos pacientes es la recuperación del automatismo ventilatorio, que ya es decir mucho. Pero bueno, esto lo dejamos como un tema
meramente anecdótico. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Gracias, doctor Díaz. No sé Hola, si Buenas noches. con hola, ¿qué este, tal? Buenas noches, doctor Edgar. Muy buena la presentación. Manuel Moscoso de Villahermosa, Tabasco. Muy buena la presentación. Realmente, como bien dijo el doctor Eduardo, no se ha podido, no hay grandes cambios actualmente, independientemente de la causa. Creo que dentro de los estudios que hemos encontrado es la atención temprana. En cuanto al tipo de lesión, va a ser un cambio importante, ¿no? Antes de que se den los datos a nivel de cambio, como lo comentaba, neuronal y de las vías de conducción, tanto los cordones en general, y el sitio y el nivel donde estemos. Pero la atención temprana definitivamente es el único rasgo que ha logrado cambiar de 1 a un 10% en trauma raquimedular, independientemente de la causa, claro, ¿verdad? Porque tenemos una causa, como bien lo decía, el de proyectil de arma de fuego, pues la condición que nos da el calor, pues sobre la misma lesión, también es otro condicionante externo que nos va a hacer un cambio importante. Doctores, algo digo, porque nosotros tenemos alguna práctica con estudios celulares, con terapias celulares. ¿Encontraste algún estudio de metaanálisis, doctor, de los que tienes ahorita con manejo antioxidante y o con el uso de terapias celulares, por favor? Sí, sí, lo que había comentado, dentro de estos, el que mayor estudio tiene y el que mayor beneficio se ha visto en terapias, perdón, en estudios preclínicos es el selenio como antioxidante. Se hablaba de la condroitina y existía el glutamato con condroitina y metilprednisolona en otro estudio. Sin embargo, estos todavía no llegaban, no alcanzaban digamos, el beneficio preclínico que nos daba el selenio. Y terapia celular, el microARN, como el ARN Mi 124, perdón, fue la terapia celular que mayor encontré para el beneficio preclínico. Muchas gracias. Nosotros dentro de la práctica que hemos desarrollado, el uso de células en cuanto a halogénicas de pulpa dental y autólogas está bastante bien, es interesante los resultados. El manejo con terapias antioxidantes, que van desde el selenio y el compromiso de vitamina C, el manejo integral del paciente, por supuesto, pero hablando específicamente de trauma raquimedular, ese ha sido una de las grandes oportunidades. La limitante que tenemos actualmente nosotros es el tiempo, porque como bien es cierto, no ha pasado las fases clínicas adecuadas, entonces establecer una terapia celular de inicio temprano no está indicada, mas no está tan permitida por las fases en las que se encuentra. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Sí, doctor Moscoso, gusto saludarte. Me da mucho gusto que estés en la charla. Algo importante aquí en esto, respecto a la individualización de cada paciente, también recordemos que cada paciente tiene su propio trauma. Ningún paciente tiene un trauma idéntico a otro, ninguno va a tener una evolución igual a otra. Y esto nos lleva a pensar a que los genes de respuesta inmediata que se liberan en todos estos mecanismos de la cascada de reacción inflamatoria, porque esto existe y la función que tiene la glía, pues juega un papel fundamental. Eh, Creo que tendremos que esperar años futuros, a lo mejor no nos toca a nosotros, pero yo creo que el tema de la edición de genes va a poder ayudar en algún momento a que cambie el curso de la evolución del traumatismo raquimedular, puesto que muchos pacientes en forma increíble, viendo el tipo de lesión que tienen, con una lesión bastante compleja, severa, con edema medular ascendente, descendente, con datos iniciales de sección medular completa, lesiones bastante altas, C3, C4, C5. mm, Milagrosamente hemos llegado a ver que muchos de ellos llegan a recuperarse con o sin toda esta terapia de la que se ha platicado. Mm, La conclusión en lo personal creo que tiene mucho que ver con sus genes de respuesta inmediata, pues como lo decía hace un momento, casi casi en forma personalizada. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con lesiones muy, muy semejantes pueden tener un curso clínico completamente
distinto. Creo que esto va a seguir siendo un gran reto. Mi recomendación, nuestra recomendación es sí mantener siempre al paciente. Yo se los digo a mis residentes todo el tiempo: normo, 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 normo. ¿Qué quiere decir? Un estado hemodinámico adecuado, frecuencia cardíaca adecuada, presión arterial adecuada, para que eso nos mantenga una presión de perfusión medular en forma adecuada. Recordémonos que también alteraciones como esas alteraciones en la temperatura, cuando hay fiebre, pues aumenta la tasa metabólica cerebral. Cuando hay trastornos ventilatorios, también puede verse afectado la disponibilidad hacia el tejido, sobre todo tejido medular lesionado, la disponibilidad de oxígeno por alteraciones respiratorias, más aún por alteraciones en cuanto a esos mecanismos de intercambio con el CO2 cuando hay una hipercapnia, y que también esto va a generar daño neuronal. Entonces, el siempre mantener a nuestros pacientes con hemodinámicamente estable, eutérmicos, euglucémicos, porque también está demostrado que la hiperglucemia causa una neurotoxicidad, no solamente a nivel cerebral, hablando de trauma craneoencefálico, sino también a nivel medular. Entonces, yo creo que ahorita parte de la recomendación y el reto es siempre mantener a nuestro paciente con todas estas eh, variables pues, estables dentro de lo normal, y a lo mejor dejar en un segundo plano la utilización de ciertos fármacos eh, o vamos, algunas otras herramientas que se han estado utilizando para la mejoría de la evolución de estos pacientes. Creo que la cirugía, estoy en pro de la cirugía temprana, que entre más temprano es mucho mejor, porque muchas veces lo único que queremos es darle una estabilidad a esa columna para poder mover a nuestro paciente. Recordemos que un paciente que no se mueve se complica cada vez más. Neumonía, los pacientes llegan a tener ilio, no se hable de las úlceras por presión, que todo esto pues va complicando la evolución de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, creo que el lograr de alguna u otra manera estas metas va a ayudar en gran medida a la evolución entre todos estos pacientes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? El doctor Eric Cepeda de acá de la Ciudad de México, ¿cómo les va? Un Buenas saludo. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones ahí al doctor Díaz, al doctor Mata, un placer estar aquí con ustedes. Un comentario más. Completa una sección medular parcial implica pues grandes retos, ¿no? Y está más que demostrado, ya lo expresaron ustedes, la cirugía temprana incide indudablemente en el pronóstico de los pacientes. No obstante, los pacientes que no son operados tempranamente, estos pacientes en los que tienen lesión medular por cualquier situación que llegaron tarde al hospital, que tienen acceso difícil a los recursos médicos, estos pacientes también indudablemente deben de ser operados si así se requiere. Por lo que acaban de comentar, estos últimos comentarios me parecen también muy importantes, esos que acaba de decir el doctor Díaz, la última diapositiva también, en donde se menciona la rehabilitación. Si existe indudablemente inestabilidad en una lesión raquimedular y si el paciente tiene mal pronóstico con una lesión medular completa, si hayan pasado 3 días después de la lesión medular, el paciente tiene una lesión inestable de la columna vertebral, es necesaria la estabilización, indudablemente porque se requiere rehabilitación, a lo mejor no tanto para recuperar el déficit neurológico que tiene, sino pensando en los cuidados propios del paciente. La fortaleza, pues indudablemente depende mucho el tipo de lesión, el nivel de lesión, pero la rehabilitación, por ejemplo, en los brazos para que sea capaz de moverse, existen actualmente centros que buscan pues justo esto, el favorecer la ganancia, perdón, de la fuerza en los brazos como para que ellos se muevan por sí solos, tengan autocuidado, y me parece un punto muy importante a no perder en consideración en este tipo de problemas. Muchísimas gracias por permitirme este pequeño comentario y nuevamente felicitaciones ahí al equipo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Cepeda. Sí, buenas noches. Buenas noches, soy el doctor Gustavo Casas.
Si me permiten hacer unas anotaciones que... ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, buen doctor. Adelante, Sí, Gustavo. sí, pues primero una felicitación al doctor Mate Díaz, excelente revisión. Es un tema muy, muy abundante actualmente. Sí, pues no podemos manejar en forma completa todo. Sí, ves, es un tema, bueno, para mí que yo estuve siempre manejando este tipo de pacientes en un tercer nivel, pues es apasionante. Y sí, nada más en cuanto a la epidemiología, aumenta mucho el costo. Ahí comentó que 1.200.000 el lesionado medular, pero se duplica cuando es cuadripléjico. Ahí la gran diferencia de tratar al paciente en forma oportuna y un cuadripléjico tratar que recupere y llegue a ser parapléjico, también en costos monetarios es muy importante. Comentaba que pues la atención empieza desde que la hacen los paramédicos, ¿sí? Ellos deben de estar certificados, igual que las ambulancias. Ellos deben de tener su curso, el comparativo al ATLS que tenemos nosotros. Entonces, ellos ya deben de saber cómo manejar, canalizar al paciente. Manejaste un collarín que es de traslado. Ese collarín es rígido. Ese nunca se lo debemos dejar a un paciente porque va a provocar úlceras en el maxilar occipital. Entonces, si no tenemos a la mano el collarín, que son los ideales, el Miami J o Laswell, ponerle el Filadelfia, pero conseguir inmediatamente un collarín adecuado. O el Filadelfia y ponerle compresas, porque el Filadelfia también produce áreas dérmicas que hasta necrosis de la región occipital, del mandibular y del mentón. Entonces, debemos de cambiar todo eso. Comentabas que hay que mover al paciente cada 4 horas, no, son cada 2 horas. Eso lo manejamos mucho con el cirujano plástico nosotros, porque ellos nos manejaban las escaras y siempre nos decían que era 2 horas. A las 2 horas ya, por la compresión, la falta de riego sanguíneo, se producían las escaras. Entonces, antes de 2 horas hay que estar haciendo movilizaciones en bloque. Está la tabla larga, la tabla corta. La corta es para sacar a los pacientes del vehículo y cambiarla a una tabla larga, monitorizar las fracturas con pérulas transparentes para ir viendo el sangrado. Otra de las cosas que sí, el estudio inicial siempre son rayos X, AP lateral y el estudio ideal es la tomografía, es el estudio. En los casos especiales sí solicitamos la resonancia, no en todos, pero con rayos X tomografía podemos tratar a la gran mayoría de estos pacientes y como lo comento, casos especiales solamente se requiere la resonancia. Ahí también, siempre que llegue un paciente al, a urgencias, pues debemos en estos casos mandar a hacer un topograma. Sabemos que estos pacientes son politraumas y, y siempre van a requerir una tomografía. Entonces, ya los aparatos de tomografía que se hace la TAC de cráneo, incluso si no le hacen el topograma, los adiestramientos iban y manejaban el programa y se podía sacar el topograma y podemos manejar ahí desde occipital hasta sacro o incluso más regiones para ver que no haya lesiones que se hayan pasado desaparecido, porque a veces traen el problema de cráneo o abdomen, pasan aquí y ya no les hacemos el seguimiento, pero entonces con un topograma podemos hacerlo y así ya empezar a hacer diagnósticos ya radiológicos. La otra es, pues sí, siempre debe ser un manejo multidisciplinario. Por ejemplo, ahí llegaba un paciente, se toca una chicharra y llega anestesiólogo, neurocirujano, cirujano general, ortopedista y traumatólogo para valorar a los pacientes. Aquí es muy importante a veces la intubación por el anestesiólogo, por más cuando son cervicales, que van a provocar un mayor daño. Por ejemplo, pues ya ven que ellos a veces lo hacen video asistido y tienen mucho mayor experiencia para hacerlo. La otra cosa que es indispensable hacer en una sala de urgencias en estos pacientes es ultrasonidos. Ya ven que siempre ponen al R1 de cirugía general a hacer el lavado peritoneal y siempre sale dudoso. Yo me dedicaba siempre a leer sus reportes y es dudoso. Entonces, un ultrasonido nos va a determinar lesión de víscera hueca, porque a nosotros nos pasó muchísimas veces que el paciente se había tratado, se había operado, se había estabilizado, recuperó un poco o había recuperado mucho y el paciente después se evolucionaba tórpidamente porque tenía perforación de víscera hueca. Entonces también siempre se debe hacer un ultrasonido, que eso no se mencionaba. Y algo muy importante, pues sí, la exploración. Desde un momento en que se nos permite
de acuerdo al ATLS, ya podemos hacer la evaluación secundaria. Pues primero va la escala de Glasgow, luego nosotros con el ASIA, el cirujano de columna, y con el ASIA podemos hacer el diagnóstico, el nivel neurológico que tiene este tipo de pacientes. Por ejemplo, a veces con el nivel sensitivo, si nosotros exploramos y vemos que hay una alteración en el nivel sensitivo, es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar y hacer los estudios pertinentes para determinar ahora el diagnóstico radiográfico de este tipo y ver toda la lesión que tiene este tipo de pacientes. Y pues sí, yo me acuerdo que muchos pacientes luego, o muchos médicos operaron un paciente cervical y recuperaba un nivel sensitivo y ya decían que ya estaba en lesión medular incompleta, ¿no? La escala de ACES es muy completa, no nada más es el esquema que ahí viene. Es muy bonito leer todo el artículo porque ahí nos maneja una zona de preservación parcial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene la lesión neurológica y el paciente recupera uno o dos niveles, sigue siendo, por ejemplo, lesión completa. Tiene que ser más de 3 niveles para que podamos, después de la cirugía, para que nosotros digamos que tuvo una recuperación ya sea incompleta. Y pues sí, el momento de la cirugía es pues, cuando ya lo valoran en forma multidisciplinaria, tanto neuro, que no tiene necesidad de cirugía de cráneo, cirugía general, que no tiene necesidad de cirugía de tórax y abdomen. Y si nosotros hacemos el diagnóstico y tenemos todos los recursos, pues se puede operar en ese momento, aunque sea lesión medular completa o incompleta. En donde sí no tenemos perdón de Dios es cuando el paciente determinamos que tiene una lesión medular incompleta. Si nosotros determinamos que tiene lesión medular incompleta, en ese momento debemos de hacer todo lo posible por operar al paciente en forma inmediata, ¿sí? Este, porque esos pacientes son los que nos van a recuperar más de 3 niveles, van a salir de esa zona de preservación parcial y nos van a hacer una lesión medular incompleta. Ahora, si nosotros, este tipo de pacientes son de alta energía, la gran mayoría tienen o es una lesión tipo C. ¿Qué es esto? Que tiene una traslación, ¿sí? Cualquier traslación que sea. Entonces, nosotros siempre hacemos la indicación de manejarlo por vía posterior. En estos casos, instrumentaciones largas, 2 niveles arriba, 2 niveles abajo de la lesión, descompresiones posteriores o indirectas con la distracción. Y si el paciente recupera o no recupera y el paciente tiene lesión neurológica, estamos obligados a hacer después una vía anterior. Con la vía anterior tenemos una visión directa y podemos hacer una descompresión absoluta de la médula y hay reportes donde nos dicen que cada vez que hacemos una vía anterior complementaria, el paciente recupera más neurológicamente. Entonces siempre debemos de tener, cuando vamos a meter este tipo de pacientes, la posibilidad de meterlo a veces por vía posterior y hasta por vía anterior, posteriormente. Y sí, yo me acuerdo que pues llevo casi 30 años viendo esto y prácticamente los antioxidantes son todos los que se han hecho y todas las revisiones sistemáticas que hay, estudios multicéntricos, todo, pues dicen que en forma experimental los antioxidantes están dando resultado, pero en la práctica médica pues, son poco alentadores. Entonces, pues debemos seguir haciendo los estudios para tener mayor evidencia y poder tratar mejor a estos pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor Casas. Pues por obvio del tiempo, vamos a, si hubiera otras preguntas, ya pudieran referirse los profesores. Yo solamente para concluir este seminario en el día de hoy, solamente agregaría 4 puntos. Uno, que mencionaron muy someramente, en las clasificaciones de la A, la E, la B, C y D, me parece, no. Tiene el residente y el adscrito tiene que hacer una adecuada evaluación para ver si tienen una clasificación incompleta o completa. Dos, considerar que este tipo de pacientes también pueden llegar a confundirse, hace rato comentaban, la fiebre, de procesos disautonómicos propios de la misma lesión, que en un momento dado, puede decir, a lo mejor ya está teniendo infecciones. No, si entendemos la fisiopatología, entendemos que obviamente estos pacientes no controlan como los niños, no controlan las curvas térmicas. Tres, pacientes que obviamente con traumatismo raquimedular agregado a politraumatismo, ¿sí?
pudiera ser que en un momento dado escalonemos las opciones de tratamiento. Si está en contra de la vida, primero se mantiene, se estabiliza hemodinámicamente y posteriormente, si hay que entrar a algún procedimiento urgente como la aparatomía exploradora, cráneo y etcétera, podremos hacer una evaluación secundaria al de la columna. Mientras, si tenemos alteraciones de huesos largos y etcétera, yo les invito a que revisen un artículo que publicamos hace 2 años de control de daños con pacientes con fracturas torácicas y lumbares, en los cuales se les da prioridad para aquellos pacientes, y es una revisión sistemática, que les iba mejor cuando hacíamos control de daños y para que sea la movilización más temprana en la terapia intensiva o donde pueda irse a este paciente. 4, tenemos que considerar que las terapias, el uso de terapia física desde las unidades de cuidados intensivos debe de estar pegado el terapista para este tipo de pacientes para no hacer una estancia prolongada. Si de por sí ya escuchamos a los demás ponentes que estos se llevan una estancia prolongada, pues obviamente con eso vamos a evitar lesiones agregadas de mayor estancia hospitalaria. Con eso yo cerraría mi comentario, agradeciéndoles al doctor Sosa, al doctor Guzmán, a los ponentes, el doctor Mata, el doctor Díaz. Con esto es interesante este tema, pero nos aventaríamos horas platicando sobre todas estas situaciones. Les agradezco mucho. Podríamos vernos el próximo lunes a las 9 de la noche, continuando con el módulo de columna traumática. ¿Sí? Gracias, hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos, muchas gracias, hasta luego, buenas Hasta noches. luego. Miguel, Sí, Doc. ¿nos puedes mandar Gracias porfa? a todo. ¿Nos puedes mandar porfa? Me interesó lo del líquido cefalorraquídeo, ¿nos lo puedes compartir en el grupo, esta parte? Digo, todo está muy Sí, interesante, pero si lo puedes subir en el grupo, eh, claro, lo de lo que comentaste, la punción de líquido, creo que es algo muy así es. importante, si me lo puedes Sí, compartir. los subo al grupo, Doc, se lo mando. Muchas gracias, doctores, ahí les mandé su reconocimiento, gracias, doctor Miguel, gracias, Hasta doctor luego. Díaz, hasta luego. Gracias a usted, Doc. Buenas noches.